أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد عاشت عربي. Como ustedes saben, hasta hace, como decía, 2 horas atrás, finalmente el presidente Alberto Fernández, bueno, dio a conocer la propuesta de que va a acercar mañana al Fondo Monetario Internacional. Y como teníamos previsto, y para nosotros siempre un gusto y el agradecimiento, su predisposición con nosotros siempre, que pudo, estuvo, y fundamentalmente que nos esclarece bastante de lo que pasa con la economía, en la política, de tantas cosas que el contador Germán Vittore siempre nos tiene acostumbrados. Muy buenas tardes, Germán, un gusto tenerte nuevamente en Frente a Frente. Muy buenas tardes, Pablo, un placer, cordial saludo para toda la audiencia del programa de Radio Cacán. Así que bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Y acá, de vuelta sí, en el ruedo radial. De vuelta porque creíamos que teníamos que de alguna manera también ayudar a informar, a debatir, bueno, de lo que nos está pasando, no solo acá, en el mundo, ¿no? Y casualmente seguramente tenías previsto poder hablar o arrancar de otra manera, pero claro, estas últimas horas, finalmente el gobierno, a través del presidente de la Nación, junto a los gobernadores y la vicepresidenta de la Nación, dio a conocer cuál es la propuesta del gobierno argentino. ¿Qué es? ¿Nos podés explicar de qué se trata, no? Mira, en resumidas cuentas, Pablo, lo que está haciendo el gobierno es tratar de diferir los pagos de la deuda, tanto del capital como de los intereses, por un plazo de 3 años, ¿sí? No pagar un peso de deuda, realizando una quita en los intereses, una quita importante en los intereses, en el endeudamiento, los intereses de la deuda, pero no modificando el capital, digamos. No habría en principio quita de capital, el valor nominal de la deuda se estaría reconociendo, lo único que estaría ganando el gobierno o intentando, que no es por ahí, depende de cómo se lo analice, es diferir el pago completo de deuda, ¿sí? Por un plazo de 3 años. Esa es la estrategia que tiene el gobierno, ¿sí? De ahí si va a ser aceptado o no en este contexto mundial de pandemia, qué análisis harán nuestros acreedores, la verdad que es muy incierto, muy difícil decirlo. ¿Sí? Lo único que queda claro acá es la intención del gobierno de los Fernández para tratar de diferir el pago de la deuda por 3 años. Ahora, muchos, pienso, anhelaban que el gobierno se decidiera primero por no reconocerla, aunque siempre estuvo en el ánimo del gobierno, es decir, nunca en ese sentido dijo lo contrario Alberto Fernández, pero desconocer o por lo menos ser un poco más agresivo, ¿o crees que esta propuesta es bastante agresiva teniendo en cuenta lo que habitualmente se hace con el Fondo Monetario, no? Claro, sí, obviamente tenemos que comenzar a hablar de opiniones muy personales, ¿no? La perspectiva de cada uno. Habría que analizar realmente en base a qué fundamentos se está manejando el gobierno nacional para plantear esta propuesta. Desde lo personal, Pablo, si me lo preguntás, sin duda yo hubiera aprovechado la mala gestión del gobierno anterior en tomar deuda de manera desaforada. Recordemos que el gobierno de Macri nos endeudó en más de 100.000 millones de dólares en menos de 4 años, o en 4 años, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 40.000 millones de dólares, algo realmente exorbitante, obsceno, y si pensamos también que esa deuda, gran parte de deuda, casi toda, Pablo, fue fugada, o sea, no quedó para el beneficio de los argentinos. Si me preguntabas a mí de lo personal, yo en lugar de Fernández, si me hubiera elegido el pueblo argentino como presidente, yo seguramente lo hubiera desconocido. También contemplando que hay fundamentos legales que desconozco, no soy jurista ni un especialista, simplemente me baso en información que circula en los grandes medios, donde se podría haber planteado que esta deuda no es legítima porque no pasó por el Congreso y no se cumplieron un montón de normativas, hasta normativas que determina el mismo Fondo Monetario Internacional, Pablo, para otorgar semejante préstamo, ¿sí? Teniendo en cuenta toda esa información y desde lo personal, yo hubiera sido mucho más agresivo, Pablo.
no hubiera reconocido la deuda como está haciendo el gobierno hoy, la hubiera puesto en duda, hubiera realmente hecho un análisis profundo de la deuda, cómo se tomó, si se fugó, quién la fugó, y no pagar así tan calladito, digamos, el capital como si no pasara nada, y con el único beneficio hoy de pedir únicamente que por 3 años no paguemos nada y alguna condonación importante en el endeudamiento de los intereses, que obviamente los intereses que se tomaron, Pablo, de la deuda fueron exorbitantes también, Claro. tasas del 7% anual, del 10, del 12, cuando en el mundo se pagaba el 4, el 3, en Estados Unidos nada, y en el medio de una pandemia internacional donde el sistema financiero está en jaque, donde casi no existen tasas, donde no hay préstamos, la verdad que los acreedores estarían en condiciones de por ahí sentarse a negociar con el gobierno de otra manera, ¿no es cierto? Pero todo esto que te digo, Pablo, no deja de ser una apreciación netamente personal. Ahora, sería bueno, Germán, que seguramente vos tenés los datos, o por lo menos a lo más cercano posible. Si no hubiera pasado esto de la pandemia, más allá de la propuesta, suponiendo que hubiera sido igual, ¿cuánto es y cómo hubiera este préstamo, cómo se lo tomó y cómo había que pagarlo? Este año, ¿cuánto había que pagarlo y en qué condiciones el gobierno podía hacerlo, el país, digamos? Sí, creo que, Pablo, no tengo los números presentes, en su momento lo tenían claro, ya medio que me falla un poco la memoria, no quiero equivocarme, pero recordando un poquito, que yo creo que había cerca de 55.000 millones de dólares que vencían este año nada más. Y en los próximos 3 años, en todo lo que era la gestión de Alberto Fernández, si mal no recuerdo, eran como 140.000 millones de dólares lo que había que pagar. Donde el 80% del endeudamiento de deuda en los próximos 3 o 4 años era por deuda que tomó Macri. O sea, Macri tomó una deuda desaforada con la irresponsabilidad total de vencimientos en cortísimo plazo. Claro. ¿Sí? O sea, es realmente impagable. Macri quebró el país desde el punto de vista financiero, defalcó al Estado y lo quebró, literalmente. Argentina hoy vive un default, digamos, una quiebra de su sistema financiero, de hecho, ¿sí? Argentina está quebrada, Macri la quebró, tomó deuda exorbitante a cortísimo plazo y permitió que se fugara. Literalmente defalcó al país, ¿sí? Por eso también, volviendo a tu primer pregunta, yo considero de que no habría que ser tan villano en pagarla, pero repito, no deja de ser una apreciación netamente personal, Pablo. ¿Y cómo estás viendo precisamente este tema mundial, digamos? Porque esto va a ser un antes y un después, ¿crees eso? ¿Crees que algunas cosas van a cambiar, algún paradigma de lo que hasta hoy venía siendo en el mundo, en la región? ¿Cómo estás viendo? Sí, sin duda, Pablo. Yo lo he analizado dentro de los análisis económicos que uno hace. Yo considero que esta pandemia del coronavirus lo que ha hecho es poner en relevancia, denotar la importancia que tienen los estados en todas nuestras sociedades, ¿sí? Hoy más que nunca queda en evidencia la importancia que tiene un estado que sea progresista, que sea inclusivo, que sea sensible, que sea empático, ¿sí? Que primarice la vida de todos nosotros antes que otras ciertas cuestiones dentro de toda la economía, ¿sí? Imaginémonos hoy, Pablo, vamos a hacer algo contrafáctico. ¿Qué estaríamos viviendo si nos siguiera gobernando la segunda alianza Cambiemos? Recordemos que la segunda alianza Cambiemos disminuyó, bajó de categoría, no sé cómo es, del Ministerio de Salud, lo pasó a Secretaría, ¿sí? E incrementó el déficit fiscal de manera exorbitante, pero no por un mayor gasto de inversión en obra pública, en salud, en educación, sino por pagar exorbitantes montos en interés de la deuda y ajustando fuertemente todas las partidas públicas, ¿sí? Cambiemos, desfinanció el Estado, y desfinanció la salud, desfinanció la educación, desfinanció la ciencia, desfinanció todo, disminuyó la inversión pública, lo defalcó, ¿sí? Imaginémonos qué estaríamos viviendo hoy, Pablo, con un Estado ausente como el que dejó el gobierno de Cambiemos. ¿Cuál sería la realidad que estuviéramos viviendo todos los argentinos hoy? Imaginemos por un segundo, ¿sí? Yo calculo que estaríamos en el peor de los mundos, sin duda. Hasta el mismo Macri ha manifestado que él ponía en prioridad la economía antes que la salud.
¿lo recordás? Claro. Entonces, la realidad que estaríamos viviendo los argentinos hoy sería seguramente muy diferente a la que estamos viviendo hoy. Sí, y claro. Entonces, esta pandemia mundial, Pablo, para cerrar un poco la idea, lo que quiero decir es, deja en evidencia lo poco solidario, lo deshumanizante que es el neoliberalismo en el mundo, el libre mercado en el mundo, ¿sí? El capitalismo salvaje en el cual estamos viviendo, ¿sí? Que genera millones de pobres, unos pocos cuantos ricos todos los días, ¿sí? Un mundo cada vez más desigual. Y si el mundo está, en su gran mayoría, regido por democracias, ¿sí? Obviamente en el sistema democrático, las personas se ven representadas por sus gobernantes, los cuales administran el Estado, ¿sí? El Estado tiene que garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Entonces hoy queda en evidencia la importancia que tienen los Estados, ¿sí? En garantizar, repito, los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos que integran los países, ¿sí? La primera conclusión que yo saco de esta pandemia, Pablo, más allá de los desastres que está haciendo por paralizar la economía mundial, ¿sí? Las implicancias de esta pandemia no son incalculables, impredecibles, no hay forma de saber hoy que cuando terminan y qué impacto tendrá. Sin duda está haciendo ya en el poco tiempo que estamos en pandemia un daño terrible. Yo espero, anhelo que todos tomemos conciencia de la realidad mundial que vivimos y ojalá tomemos conciencia de que el Estado para todos nosotros tiene que ser el garante de nuestros derechos, el que nos garantice las libertades y la mejor calidad de vida para todos, ¿sí? Hoy creo que eso está en la superficie, ¿sí? A flor de piel, Pablo. No hay forma de negarlo, no hay forma de no verlo. Ojalá que nos sirva como lección. Sí, y cuando uno ve, desgraciadamente, lo que pasa, nada más y nada menos, por dar un ejemplo, en Nueva York, es increíble que todavía haya algunos que todavía sigan proclamando estas ideas que a los argentinos en 4 años, bueno, como decías vos, nos fue un debacle terrible, ¿no? Sí, hoy, sí, sin duda, muchas personas, obviamente, la discusión no termina acá, pero hay mucha gente que tiene todavía esa idea de que el Estado es malo, de que el Estado es corrupto, de que el Estado es elefantístico, de que el Estado genera poder, como la vagancia. Hay mucha gente que todavía ve al Estado como algo malo, ¿sí? Como algo obsoleto, como algo que no es bueno. ¿Por qué? De los grandes medios y de las ideologías económicas y demás se inculca mucho eso, Pablo, ¿sí? Lo hemos vivido. En la época de los 90 con Menem, ¿te acordás? Había que achicar el Estado era ineficiente, había que privatizar todo, ¿sí? Y así no fue. Llegamos a la crisis del 2001. Llegó Macri diciendo que sí, que el Estado nos sirve, que desregularicemos todo, liberemos el tipo de cambio. Bueno, nos falta que le cuente todo lo que hizo Macri, ¿no es cierto? Achiquemos el Estado, nos endeudemos, todo feliz, pobreza cero, eslogan, versito, y así terminamos, ¿sí? Con casi el 40% de pobreza en Argentina. Con miseria, con hambre, con una economía destruida, con un país desfalcado. Entonces, estos son momentos para tomar conciencia de que el Estado es el único que nos puede defender, es el único que nos puede garantizar todo lo que te dije. No hay que estar en contra del Estado, hay que estar a favor, pero no de cualquier Estado, ¿sí? De un Estado progresista, inclusivo, ¿sí? Que cobre impuestos progresivos, no regresivos, que gobierne en pos de los intereses de todos nosotros, de la mayoría de los argentinos, y no en pos de ciertos poderes económicos. ¿Se comprende, Pablo? Un Estado inclusivo, que sea eficiente, que no sea corrupto y agregarle todo lo que quiera. Sin duda que en el mundo de hoy, este capitalismo salvaje, el único que nos puede defender es y son los Estados. ¿Cómo has visto las medidas que ha tomado y que seguramente a vos también te incluye por tu actividad? Si sirven o no sirven las medidas que se han tomado hasta ahora en ayudar de alguna manera a las pymes, de poner por supuesto el acento en los que los que más están necesitando, los que más están sufriendo además, pero también las pymes a la par, las empresas. Es decir, ¿cómo estás viendo las distintas medidas que se van tomando? Sí, mira, Pablo, yo veo que el gobierno realmente está un poco a la altura de las circunstancias,
por lo menos a nivel de ideología y de buenas intenciones, Pablo. Si uno considera que el gobierno de Alberto Fernández intenta, en cierta medida conoce, la crítica situación que estamos viviendo fruto de esta pandemia. Como digo yo, venimos también de la epidemia de Cambiemita, ¿sí? Estamos heredando una epidemia donde también nos inyectó el virus neoliberal que nos destruyó. O sea, Fernández está llegando con un Estado, como decía recién, totalmente destruido. Eso no hay que perderlo de vista, Pablo, ¿sí? Toda esa crítica situación económica y social que recibe Argentina, Fernández, digo, en el gobierno a partir de este año, del 2019, se ve agravada, acrecentada, multiplicada por varios miles, culpa de esta pandemia. Y así todo considero que toma medidas que por él son difíciles de aplicar, ¿sí? Hay muchas críticas. Por ejemplo, vamos a desarrollar algunas, si querés, Pablo, como bien decís. No olvidemos del ingreso familiar de emergencia, este famoso bono de 10.000 pesos para todos los monotributistas, las clases bajas, para las trabajadoras de casas particulares, para los autónomos, para los independientes, ¿sí? Que la verdad que el monto que han solicitado es abismal. Estos días se confirmó que el ANSES va a otorgar cerca de 8 millones, le va a otorgar a cerca de 8 millones de personas este bono de 10.000 pesos, que si leí por ahí creo que a partir de la semana que viene se comienza a pagar. Sí. Eso es una medida directa, Pablo, a tratar de subsanar el gran daño que está generando esta pandemia en las personas de bajos recursos y que hoy están desprotegidas, ¿sí? Desde el punto de vista de las pymes, sí, está siendo imposible para oxigenarles de capital de trabajo, prestarle la plata para que puedan pagar los sueldos de abril, ¿sí? Hay muchas críticas que los bancos privados no están otorgando los préstamos que se están determinando que otorguen. O sea, dentro de este hacer, ¿sí?, de tantas variables, tantos frentes abiertos, el gobierno por ahí tiene cuestiones que son muy atinadas, pero que le cuesta mucho implementarlas, ¿sí? Claro. Ahí tocaste un tema que seguramente también lo conoces bastante, el tema de los bancos, como el comportamiento de los bancos, que es increíble, porque si bien es cierto, en algún momento estaba justificado de no darlo al crédito, este crédito al 24%, bueno, porque faltaba el aval, bueno, pero siempre los bancos que han ganado, y esto no hace falta que te lo diga, porque los conoces mucho más que yo y mejor, bueno, una barbaridad de plata, y ahora que se les está pidiendo, que además es casi nada, ¿no? Sin duda. Mira, Pablo, no le podemos pedir peras al olmo, ¿sí? Es imposible tener la mínima, ¿cómo te puedo decir? La mínima percepción, la mínima intención, el mínimo anhelo de pensar que el sistema financiero va a dar una puntada sin hilo, ¿sí? Sí te puedo dar fe, porque conozco gente, en lo que está haciendo el Banco Nación, y un banco público, obviamente. Está entregando, sí, muchos créditos, ¿sí? Está entregando 4 líneas puntuales, una para el pago de haberes, Pablo, el capital de trabajo, los dos son a tasa del 24%, en una se le presta un mes de sueldo, para que pague un mes de sueldo de su plantel de trabajadores que tenga. El otro capital de trabajo le dan un mes de ventas, ¿sí? Y hay otras de actividades esenciales, donde en ciertas actividades, salud, alimentos, higiene, dan un préstamo también, desde 5 millones hasta de 3 millones a 5 millones de pesos. Por lo que tengo entendido, el Banco Nación sí, Pablo, ha liberado bastante y está otorgando muchos préstamos sin trabas, ¿sí? Todos los empresarios pymes que son clientes del Banco Nación hoy sí están teniendo el respaldo de la Nación y están logrando financiarse. Claro. Ya sea para pagar sueldos o para cubrir capital de trabajo, como usted decía. El problema, al parecer, se da en los bancos privados, ¿sí? Que obviamente están poniendo peros, están buscando el pelo al huevo para no prestar plata, a pesar de la garantía que dice el gobierno que le da a través del BICE, banco secundario también nacional, y con fondos garantizados del FOGAR o del fondo de garantía que tiene el ANSES. Ahí no sé bien, Pablo, qué es lo que pasa, hay algún cortocircuito, toca alternativa, o el gobierno no está instrumentando bien la medida, o los bancos están buscándole, como te decía recién, el pelo huevo para no prestar. Que es lo más probable. A pesar de que le van a garantizar el préstamo.
Claro. Supongamos que un banco privado le presta a una pyme para pagar los sueldos del mes, ¿sí? Como decís vos, tampoco es una gran fortuna que le va a prestar, ¿sí? Depende de la pyme. Y si el día de mañana la pyme no paga, este banco privado, ¿qué va a pasar? Le va a reclamar al banco, al vice, que es nacional, para que le devuelva el préstamo, pues está garantía. Claro. O sea, nunca pierde. Sí, sí. Ni siquiera con nunca perdiendo, presta la plata. Sí. Así que realmente es un claro ejemplo de lo que volvemos al análisis principal, Pablo. Hacen falta estados fuertes, progresivos, que regulen, en el caso que estamos hablando nosotros, el sistema financiero. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? ¿Sí? Claro, por en eso... semejante situación que estamos viviendo, esto ocurre. Por Serían situaciones normales entonces, Pablo. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque por eso casualmente te decía que más todavía en estos momentos, con lo que pasa y con lo que pasa en el mundo, indudablemente hay que tomar medidas que también tengan esa profundidad, porque no va más ya lo que pasó hasta ahora, porque con lo que venía siendo el mundo prácticamente capitalista, bueno, evidentemente es un fracaso casi total. Y esto es lo que creo que ¿se aprenderá la los lección? estados, los gobiernos tendrán que, claro, eso. ¿Se aprenderá la lección o cuando volvamos algún día, Dios quiera pronto, a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, el capitalismo salvaje no retoma fuerza y volvemos al mismo día? Sin duda que necesitamos que la población mundial tome conciencia de esto, valore lo que yo te digo, y que los líderes mundiales y los gobernantes que sean honestos y bien intencionados también tomen nota de esto, ¿sí? Esperemos que el día de mañana, cuando esto acabe, obtengamos un mundo mejor, Pablo, sin duda, que aprendamos algo, que en algo mejore, que no volvamos a lo mismo de antes. Porque ahí tenés... mira, un claro ejemplo, Pablo, vamos a hablar del impuesto a las grandes fortunas. A eso iba, casualmente esto, claro venía justo las preguntas, sí. No me digas, bueno, sí. me adelanté. Sí. ¿Por qué? Porque acá podemos denotar lo que estamos hablando, ¿sí? El gobierno, yo lo considero de manera muy atinada, está haciendo progresividad extrema, ¿sí? Está cobrando a los más ricos de la Argentina para dárselo a quién, bueno, o a los más pobres, o para cubrir necesidades sanitarias hoy elementales frente a la amenaza de la pandemia, ¿sí? Y el Estado Nacional está diciendo, le voy a cobrar a los 12.000 argentinos más ricos del país, a los 12.000 patrimonios más grandes de la Argentina, un impuesto extraordinario, por única vez, mínimo, Pablo, no están claras todavía las alícuotas, pues se habla del 1,5% al patrimonio, nada más, ¿sí? Sí. Y se estima que se van a recaudar 3.000 millones de dólares, ¿sí? Al tipo de cambio actual, el oficial, de 67,60, estamos hablando que se recaudarían más de 200.000 millones de pesos, ¿sí? Esos 200.000 millones de pesos tienen aceptación específica, que también me gusta el concepto, porque no es que van a parar a la gran bola de nieve que es el Estado, Pablo, donde muchos criticarían y dirían, esa plata ¿dónde va a parar? A los choriplaneros, se la roban, va para no sé a dónde, ¿sí? La ponen en la coparticipación, la provincia después la desfalcan, y imaginémonos todos los cuestionamientos que hemos escuchado, que conocemos, que cualquiera le puede hacer al Estado, ¿sí? En sus diferentes niveles. Bueno, en este caso, no. Esos 200.000 millones de pesos que se recaudarían con este impuesto sobre los grandes patrimonios serían de afectación específica para cubrir la crisis sanitaria del coronavirus. O supongamos que vayan para aliviar la situación vulnerable que tienen, lo que decíamos recién, todas estas personas que son independientes, trabajadores, monotributistas, le dan los 10.000 pesos. Le podríamos dar 10.000 pesos a 20 millones de argentinos. ¿Me seguí, Pablo? Sí. Y sin embargo, hay gente que en estos momentos está criticando la medida, Pablo. Sí. Grandes medios de comunicación, grandes periodistas argentinos, que muchos los leen y son referentes, critican la medida, Pablo. A mí me parece algo tan obsceno que me asombra. ¿Quién puede, de todo lo que nos están oyendo y de los 45 millones de argentinos, salvo estos 12.000 a los cuales se les va a cobrar el impuesto, estar en contra de esta medida? Sacarle el 1% del patrimonio a los 12.000 patrimonios más grandes del país. Se recaudarían 200.000 millones de pesos, Pablo. Y sin embargo se critica. Y sin embargo no sabemos si se va a aprobar.
¿sí? Claro. Cambiemos los principales referentes, Burri, Pineda, no sé cuánto más, apareció Pratgay el otro día también, Sí. comienzan a dar fundamentos alocados, los famosos eslóganes, que acá no hay que cobrar más impuestos, porque los más impuestos disminuyen la inversión y todas las cosas que te imaginas, para justificar que no se le cobre el 1% a los 12.000 patrimonios más grandes del país. Increíble, Este es pero el mundo que además, vivimos, Pablo, este es el país en el cual vivimos. sí, se la plantea como una medida excepcional y por única vez. Y encima, Cuando no en debería realidad ser debería ni ser por lo excepcional menos... ni debería ser por única vez. Pero Sí, bueno, sí. ni así, Pablo, Sí. ¿sí? Ni así. Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, pensé que se había cortado. No. La verdad que uno no entiende hasta dónde pueden llegar, porque vos recién lo mencionabas a Pratgay o a Majul, que hablaba de que efectivamente no se paguen los Sí, impuestos. Majul también, escuché, bueno, Majul ya es impresentable por sí. Esto Mm. también es una expresión totalmente personal, Pablo, ¿no? La cipayez y la obsecuencia que tiene el periodista, entre comillas, Majul, es realmente asombrosa. Pero bueno, no quiero personalizar, Pablo, en ciertos periodistas, Sí, digamos, sí, cada pero- cual pero escucha, es lee bueno, y pero le no- cree a quien quiera. Sí, Vamos pero a hablar veces- Sí, de percepciones personales y realmente qué uno siente, Pablo. Si más allá que yo vea a Majul o que yo vea, qué sé yo, al Gato Silvestre en C5N, escuche a Víctor Hugo Morales o le escuche a La Nata, yo creo que en el fondo, ¿sí? Cada uno de nosotros, Pablo, de quien escuchemos, de quien nos informemos, ante la situación que estamos viviendo hoy, crítica, ante una pandemia, el país parado, ¿sí? Y un gobierno que te guste o no, es progresista y le quiere cobrar un impuesto altamente progresivo a los 11.000 patrimonios más grandes del país para redistribuirlo y hacer la parte sanitaria o que uno necesite, y no sé qué más tenemos que hablar, Pablo, nada, ¿sí? Escuche más Julio, escuche a quien escuches. ¿Qué otro análisis que te que hacer? sí, la verdad. Eso es lo que voy yo, ¿sí? Ya no importan ni los medios ni nada, vamos a hablar de cada persona, cómo razona y cómo siente cada persona. La verdad que sí. Germán Vittore, con quien estamos hablando, las dos últimas preguntas y agradeciéndote siempre esta predisposición con nosotros. Ningún problema, para un placer. ¿Cómo ves finalmente si, suponiendo de que salga y que se apruebe esta presentación por parte del gobierno al Fondo Monetario, si crees que de alguna manera se avanza, por supuesto, y eso primero y después te hago la última. Sí, mirá, sin duda que como primer análisis que uno hace, Pablo, es imposible que Argentina, y encima en el contexto en el cual estamos ahora, ponga un peso, pague un peso de deuda, Pablo, sería una locura. Claro. Si hoy Fernández se le ocurre pagar un peso de deuda, tenemos que ir todos a pegarle un chilo, una locura. ¿Cómo hoy en esta situación se le puede ocurrir a un gobierno pagar un peso de deuda? ¿Sí? Más teniendo en cuenta el perfil que tiene el gobierno de los Fernández, ¿sí? Es impensado, debería ser impensado que un gobierno como el de los Fernández pague un peso de deuda. Ahora, si nos estuviera gobernando la segunda vez de Cambiemos, y no, al revés, lo más seguro y lo más fácil de pensar sería de que pagaría deuda sin ningún problema a pesar de semejante crisis mundial. ¿Me seguí el análisis? Sí. Entonces, creo que está bien negociar por 3 años no pagar la deuda, más que nada en este contexto. El primer análisis que uno hace es, bueno, listo, no pongamos un peso de deuda por 3 años, hagamos una negociación, que se disminuyan los intereses, bajemos la carga, y de acá a 3 años veremos qué es lo que pasa. Sí, pero por lo menos hoy, ¿qué gano como gobierno? No poner un peso de deuda, Pablo. Claro. Que por sí no habría que poner un peso de deuda, ¿me seguís? Sí. Pero bueno, legalicémoslo, no pongamos un peso de deuda. Ojalá que haya sido un análisis muy profundo que hicieron, que tenga su fundamento, que yo por ahí desconozco por qué lo hacen así. El único beneficio que yo le veo es esto que te digo, Pablo. Sería inconcebible que hoy la Argentina ponga un peso de deuda ante semejante crisis heredada y la crisis actual que estamos viviendo fruto de la pandemia, con una economía totalmente paralizada. De ese punto de vista lo veo como beneficioso, Pablo. Ojalá que se dé. Sí. Y la última, y esto más bien también muy personal. Sí. Como a todos seguramente esto de la pandemia, cada uno ha reaccionado, le pasaron cosas. Yo sé que a vos te pasaron cosas también, inclusive con tu padre. Bueno, estas cosas que a cada uno le ha pasado algo. En lo personal, ¿cómo
en lo espiritual, o qué es lo que pensaste, o qué es lo que estás pensando, si te hizo cambiar algunas cosas en cuanto al futuro, o los sueños, anhelos, en ese sentido, en lo personal, porque cada uno, me imagino que tuvo tiempo, y como le pasaron cosas, pensás, tenés tiempo de pensar, que muchas veces esto del ritmo que uno lleva a diario, a veces ni siquiera tiene tiempo para eso, para detenerse un poco y decir, bueno, voy bien, voy mal. ¿Qué te pasó a vos? ¿Y qué te está pasando en ese aspecto? Sí, la verdad que uno piensa mucho y creo que me despabila un poco en cierto accionar que tiene la sociedad, ¿sí? Puntualmente la sociedad catamarqueña en la cual uno vive. Sí, por ahí ve algunos comentarios, habla con gente y ve algunas actitudes que no estarían de acuerdo, ¿sí? Como que por ahí esta pandemia, este parate, evidencia algunas cositas en la sociedad que no son muy agradables, ¿sí? Pero por otro lado, te diría que serían las mínimas, ciertos gestos, ¿no es cierto?, con respecto a no tener empatía con el demás, con los demás, digo, ¿sí? En el caso puntual que vos planteabas lo que pasó conmigo y mis padres, que no pudimos entrar a Catamarca, que ellos venían del exterior, se sufrió un golpe mediático muy fuerte, los vecinos en contra, porque mis padres venían del exterior, cero empatía, una agresividad que me sorprendió un poco del punto de vista social, ¿sí? Por un hecho puntual que ocurrió en mi familia, Pablo, sin duda, ¿sí? Por otro lado, también veo mucha solidaridad en muchos gestos, en muchas cosas, la docilidad, en el buen sentido de la palabra, de la sociedad, de realmente acatar la cuarentena, más allá de que no dejan de faltar los ineptos que no la respetan, ¿no? Se ve mucha gente en la calle, Pablo, no toda por ahí va a trabajar, ¿sí? Pero bueno, la gran mayoría, por lo que uno ve, sí respeta la pandemia y respeta las normas que se han implementado, a pesar de que por ahí me pregunto, Pablo, pero si me están limitando mis libertades, ¿sí? Pero sin embargo uno es consciente de que vive dentro de una sociedad, y si la sociedad decide que es lo mejor para todos como comunidad, hay que respetarlo, ¿sí? Y desde el punto de vista ya más filosófico, como comenzamos la charla, sin duda que me genera una buena esperanza, Pablo, el hecho de que esto ocurra, a pesar de que es grave, ¿no? No es que lo estoy aplaudiendo, ni mucho menos, ¿no? Pero como encontrarle el lado bueno a semejante crisis realmente asombrosa, impensada, ¿sí? Confiscados mi familia, los chicos de todos dentro de nuestras casas, no pueden jugar fútbol, no pueden salir, no pueden ver a sus abuelos, situaciones realmente que asombran, decir, ¿por qué esto, cómo puede ser que estemos viviendo esto? ¿Sí? Pero sigo teniendo esa esperanza, Pablo, de que ojalá cuando todo esto termine saquemos algo bueno, ¿sí? Saquemos algo bueno en lo personal de todos, en comprender de cómo tiene que funcionar la sociedad, y a mí que me gusta analizar la economía, y considero que la economía nos rige, nos regula mucho, una ciencia que le cambia la vida a la gente, ¿sí? Hablando mal y pronto, vuelvo a lo mismo, aunque parezca monotemático, pero no es lo mismo que te gobierne un gobierno como el de Macri, que te gobierne un gobierno como el de Fernández. ¿Se comprende? Sí. Que nos sirva esto como experiencia, como lección, para que el día de mañana la ciudadanía, los argentinos, votemos, que es lo único que podemos hacer en esta democracia, para determinar el futuro como nación, ¿sí? Una vez cada 4 años como presidente y cada 2 años a los legisladores, para que nuestra realidad como país sea realmente mejor para todos, Pablo, ¿sí? Quiero creer, espero, es mi único anhelo ante toda esta desgracia que estamos viviendo, de cuando todo esto termine, la gente, los catamarqueños, los argentinos, hayamos aprendido algo, ¿sí? Y comencemos a actuar en consecuencia. Ojalá así sea. Germán Vittore, un gusto como siempre, y te agradezco que esta... No, un placer, Pablo, a disposición cuando haga falta. Un fuerte abrazo a toda la audiencia, para vos, la gente de la radio que está ahí. Y bueno, a no desesperar. Pinta para largo, Pablo, lamentablemente. Así es. Pero bueno, a no desesperar. Y ojalá que el gobierno logre cubrir, subsanar, sobre todo a la gente que más lo necesita, Pablo. Así es. Creo que está orientado. Estoy contento en que tiene esa sensibilidad, Pablo. Me preocupa que por ahí no lo pueda instrumentar con la agilidad o con la urgencia que hoy hace falta, ¿viste? Claro. Pero bueno, me genera buenas expectativas y ojalá se logre enderezar. Y bueno, va a tener que flexibilizar en un momento todo esto, Pablo, porque va a ser imposible parar el país de manera indefinida, Pablo. Van a caer empresas, van a quedar gente sin trabajo y se va a complicar
mucho si la actividad económica no comienza, aunque sea de manera muy controlada, muy regulada, pero hay que comenzar a mover un poquito la rueda. No sé hasta cuándo se va a poder aguantar el parate que estamos viviendo hoy. Así es. Germán, un abrazo y mucha suerte. Listo, Pablo, un abrazo grande. Saludos a todos. Bien. Estuvimos con el contador Germán Vittore y para nosotros siempre un gusto. Volvemos en unos minutos. Frente a frente. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عرب